De argumentos y falacias. El título de la columna de hoy es el siguiente: algunas preguntas legítimas que dejó el discurso de apertura de las sesiones en la legislatura salteña. En la columna de hoy analizaremos algunos temas del discurso dado el miércoles pasado por el gobernador Gustavo Sáenz, como balance de su gestión y como intención de ir por un segundo mandato. Dentro de los varios temas que se mencionaron, solo elegiré tres, los cuales se decantarán en tres preguntas legítimas para compartir con la audiencia y para que den qué pensar. Vamos a la construcción de la primera pregunta, que se armará en base a declaraciones del propio oficialismo. El gobernador Sáenz hizo una alusión crítica a la gestión del ex gobernador Urtubey por contraer créditos multimillonarios con tasas altísimas en perjuicio de la provincia. Lo escuchemos. Y no sacamos créditos multimillonarios con tasa de interés altísima. La referencia es tanto al crédito del Fondo de Reparación Histórica como al Fondo del Bicentenario, tomados en dólares durante la gestión Urtubey. A este respecto, en la legislatura provincial se caracterizó a los fondos de ambos créditos como fondos fugados. Escuchemos cómo en su momento la diputada saencista Socorro Villamayor enrostró a algunos opositores no haber hecho nada contra ese manejo de fondos. ¿Qué hicieron cuando esta provincia se endeudó con el Fondo de Reparación Histórica 220 millones, con el Plan Bicentenario 350 millones? ¿Qué hicieron muchos, como algunos que integraron el Congreso Nacional? ¿Sabe qué, presidente? Taparon, escondieron en gestiones anteriores, inventaron ministerios, se fugaron fondos. Llama la atención, sin embargo, que siendo mayoría el saencismo en la legislatura, no se haya impulsado la iniciativa de la denuncia judicial ni del juicio político. ¿Por qué razón no se hizo nada al respecto, incluso desde el Poder Judicial, actuando de oficio ante semejantes denuncias? Esta es la primera gran pregunta que sigue resonando en parte de la opinión pública. Vamos ahora a construir la segunda pregunta. En su discurso del miércoles, el gobernador, respecto de la muerte de niños wichí en la provincia, dijo que cuando asumió la gobernación morían niños y que desde hace 3 años trabaja codo a codo para que esta realidad triste se termine. Lo escuchemos. Cuando asumí la gobernación, todos los días morían niños, morían niñas por desnutrición, por deshidratación. Hace 3 años que trabajamos juntos codo a codo para que esta realidad triste que nos golpeaba se termine. Sin embargo, la defensora oficial Natalia Buira nos recuerda que desde el año 2020 el gobierno de Sáenz ha apelado judicialmente las sentencias internacionales, federales y locales para evitar cumplir con las medidas ordenadas a favor de los originarios y sus infancias. Cuando, por el contrario, el gobierno podía no apelar para que la reparación se produzca en ese tiempo transcurrido. Escuchemos a la doctora Buira. Usted sabe que el 2 de abril del año 2020 sale la sentencia de la Corte Interamericana de las comunidades indígenas, todas agrupadas y representadas por el CELS, demandan al Estado argentino, pero son las comunidades de acá de Salta, a que repare los daños ocasionados por haber violado los derechos a un medio ambiente sano, al agua y a la alimentación de los pueblos originarios de Salta. ¿Y qué hizo el gobierno? Apeló esa resolución en una falta de ética tremenda. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene obligación legal de apelar las resoluciones adversas cuando esas sentencias adversas están ajustadas a derecho. Incumplen la normativa nacional, la normativa constitucional, incumplen las sentencias de los jueces locales, provinciales, e incumplen las sentencias de la Corte Interamericana. Estos elementos objetivos sirven para que realicemos la segunda pregunta. Si bien es legal apelar, aunque no obligatorio, como bien lo señala la doctora Buira, hay que preguntarse si es ético, luego de interponer apelaciones para no cumplir con las reparaciones a los originarios, afirmar que desde hace 3 años se trabaja desde el gobierno para que la triste realidad de las infancias wichí se termine.
Pasemos ahora a construir la tercera pregunta, referida a esta al concepto de crecimiento que se maneja en el oficialismo. Al término del discurso del gobernador, el ministro de Economía Roberto Di Bajur, ante algunos medios, planteó su fórmula sobre cómo entiende la relación entre crecimiento y pobreza. Hay que señalar, sin embargo, como lo hace la ONU y puede googlearse fácilmente, que crecimiento no es sinónimo de desarrollo, pues la teoría del desarrollo humano hace rato demostró que puede haber crecimiento sin que haya desarrollo, pues el crecimiento puede solo servir a una minoría, sin contemplar los derechos de las mayorías para sacarlas de la pobreza estructural. Pero escuchemos al ministro Di Bajur en su afán explicativo mencionando los elementos que él considera importantes. La pobreza tiene dos explicaciones más importantes de las primeras. El crecimiento, si la provincia no crece, si la Argentina no crece, no se sale de la pobreza. Y si la inflación es muy elevada y no hay estabilidad, tampoco se sale de la pobreza. La pregunta legítima que se desprende sobre esta definición del ministro Di Bajur es la siguiente. Ante una situación de recursos en la provincia, sobre todo a base de exportación de la minería y el agro, ¿el gobierno plantea llevar adelante un modelo de crecimiento con desarrollo humano? En caso de ser esta la proposición, ¿quién controlará que así sea? Sobre todo con un gobernador que afirma sumar a la oposición, algo que varios voceros también repiten y hasta celebran. Escuchemos a Gastón Galíndez, secretario administrativo de la Cámara de Diputados, al respecto. Que estamos todos del mismo lado. No hay dos lados. Ese es el error. ¿No hay dos? No, hay uno solo. Gustavo Gobernador. Un solo frente. Que representen un poco más la centro-derecha, otros más la centro-izquierda, que está en gobernador, que lleva diferentes candidatos. ¿Quién representa al centro-izquierda? Abel Cornejo, lleva Morelos, lleva Bettina Romero, lleva Emiliano Durán. Ya en una columna anterior, habíamos planteado que el cóctel de una provincia con la posibilidad de recursos a aprovechar, pero con un oficialismo con una oposición débil, difícilmente fuera una buena combinación. Al parecer hay que sacar un anuncio que tenga la siguiente leyenda: se busca oposición.